La iglesia de Corinto se inició en el año 52 después de Cristo, cuando Pablo los visitó en su segundo viaje misionero. Fue entonces cuando él permaneció allí por 1 año y medio. La primera vez que se le permitió quedarse en un lugar tanto como él lo deseara, registra esta visita y también el establecimiento de la iglesia. Esto se encuentra en Hechos capítulo 18, versos del 1 al 18. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. En su segunda carta a los Corintios, Pablo expresa su alivio y ese gozo de que los corintios hubieran recibido su severa carta. Esa carta se refería a asuntos que estaban dividiendo a la iglesia. Primeramente, la llegada de los autonombrados falsos apóstoles, como dice 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Tales individuos son falsos apóstoles que se disfrazan siempre de apóstoles de Cristo. Estos estaban insultando el carácter de Pablo, sembraban discordia entre los creyentes y enseñaban falsas doctrinas. Ellos parecían estar cuestionando su veracidad. Su habilidad también para hablar también la cuestionaban, y su indisposición para aceptar la ayuda económica de la iglesia en Corinto. También había algunas personas que no se habían arrepentido de su comportamiento. 2 Corintios capítulo 12, versos 20 y 21. En realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisieran, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos, ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos, alborotos. Pablo estaba muy contento de saber por Tito que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de su rebelión contra Pablo. El apóstol los anima por esto, expresándoles su genuino amor por ellos. Pablo también buscó reivindicar su apostolado porque algunos en la iglesia, probablemente, habían cuestionado su autoridad. 2 Corintios capítulo 13, verso 3, dice algo parecido. Ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. El libro de 2 Corintios nos deja algunos versículos clave. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otro versículo clave en este libro de 2 Corintios es muy conocido. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Un versículo que seguramente te han compartido muchas veces, un versículo que seguramente tiene subrayado la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Otro versículo clave de 2 Corintios. Está en el capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El último versículo que menciono, 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. También nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Después de saludar a los creyentes de la iglesia de Corinto, Pablo les explica por qué no los había visitado como originalmente lo había planeado. Pablo explica la naturaleza de su ministerio. El triunfo a través de Cristo y la sinceridad a los ojos de Dios eran los distintivos de su ministerio a las iglesias. Él compara el glorioso ministerio de la justificación de Cristo con el ministerio de la condenación, el cual es la ley. Pablo declara su fe en la validez de su ministerio a pesar de la intensa persecución. El capítulo 5 de 2 Corintios bosqueja las bases de la fe cristiana, la nueva naturaleza, el intercambio de nuestro pecado, la justificación de Cristo. Todo esto está repartido en el capítulo 5 en diferentes versículos. La nueva naturaleza, versículo 17, el intercambio de nuestro pecado por la justificación de Cristo, versículo 21.
En los capítulos 6 y 7 encontramos a Pablo defendiéndose a sí mismo y a su ministerio, asegurando nuevamente a los corintios su sincero amor por ellos y también exhortando a arrepentirse y a vivir sanamente. Ya en los capítulos 8 y 9, Pablo exhorta a los creyentes en Corinto a seguir el ejemplo de los hermanos en Macedonia, extender su generosidad a los santos en necesidad. Él les enseña los principios y las recompensas del ofrendar con un corazón alegre. Pablo termina su carta reiterando su autoridad entre ellos, capítulo 10. También su preocupación por su fidelidad a él ante la feroz oposición de los falsos apóstoles. Él se llama necio, entre comillas, a sí mismo por haber tenido que gloriarse de mala gana por sus credenciales y también por el sufrimiento de Cristo. Esto está en el capítulo 11. Termina su epístola describiendo la visión celestial que se le ha permitido experimentar. Ese aguijón en la carne que le fue dado por Dios para asegurar su humildad. Capítulo 12. En el último capítulo contiene su exhortación a los corintios a examinarse ellos mismos para ver si su profesión es real y termina con una bendición de amor y de paz. A través de sus epístolas, Pablo se refiere con frecuencia a la ley mosaica, comparándola con la grandeza del Evangelio de Jesús y la salvación por gracia. En 2 Corintios capítulo 3, versos del 4 al 11, Pablo contrasta la ley del Antiguo Testamento con el nuevo pacto de gracia, refiriéndose a la ley como la que mata, mientras que el Espíritu es el que da vida. La ley es el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Versículo 7, referencia en Éxodo capítulo 24, verso 12. Eso conlleva solo el conocimiento del pecado y su condenación. La gloria de la ley es la que refleja la gloria de Dios, pero el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso que el ministerio de la ley, porque refleja su misericordia, refleja la gracia, refleja el amor y proporciona a Cristo como el cumplimiento de la ley. Para terminar, hay una aplicación práctica. Esta carta es la más biográfica, es la menos doctrinal de las epístolas de Pablo. Nos dice más acerca de Pablo como persona y como ministro que cualquiera de las otras. Hay unas pocas cosas que se podrían tomar en cuenta de esta carta y aplicarlas también a nuestra vida en la actualidad. La primera cosa es que la mayordomía, no solo el dinero, sino también del tiempo, los macedonios no solo dieron generosamente, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. De la misma manera, nosotros debemos dedicar no solo todo lo que tenemos al Señor, sino todo lo que somos. En realidad, Él no necesita nuestro dinero. Él es omnipotente. Él quiere el corazón, uno que anhele servir y complacer y amar. La mayordomía y el ofrendar a Dios es más que solo el dinero. Si Dios quiere que ofrendemos parte de nuestros ingresos, Él promete bendecirnos cuando le damos a Él, pero no dar lo que nos sobra. Darle lo mejor de nosotros. Pero esto es más que eso, ¿eh? Dios quiere el 100%. Él quiere que nos demos por completo a Él. Todo lo que somos. Debemos pasar nuestra vida viviendo para servir a nuestro Padre y también para servir a los demás en sus necesidades. Debemos no solo darle a Dios algo de nuestro salario, sino que nuestras mismas vidas deben ser el reflejo de Él. Debemos darnos a nosotros mismos primeramente al Señor y luego a la Iglesia, luego a la hora del ministerio de Jesús. Hoy comenzamos el libro de 2 de Corintios. La semana pasada terminábamos 1 de Corintios con el capítulo 16. Iremos capítulo a capítulo, pero hoy comenzamos este libro. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 1, identifica al autor del libro de 2 de Corintios como el apóstol Pablo, posiblemente junto con Timoteo. Si leemos el versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Si quieres dejarnos algún comentario, si quieres dejarnos alguna pregunta, alguna sugerencia, te invito a que lo hagas. Envíanos un WhatsApp, envíanos un comentario a Facebook o envíanos también un comentario al canal de YouTube de Radio Solidaria.
Radio Solidaria, una radio comprometida.